les bendiga, hermanos. Un saludo muy especial para todos ustedes, los amigos, bienvenidos a este culto. Gracias al Señor que estamos esta noche nuevamente reunidos en la presencia del Señor. Un saludo para los niños, para los adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, para todos los que nos hemos dado cita en este lugar a exaltar la dulce presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a tomar lectura de la palabra del Señor. Como decía la hermana, hoy vamos a tener un tema muy bonito. Las hermanas Dorcas han venido tratando unos temas a nivel local y a nivel distrital, y qué bueno que nosotros podamos meditar también en ellos, pues todo esto nos hace crecer en el Señor. Amén. Salmos capítulo 101, versículo 2. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que podemos leer desde el versículo 1. Este capítulo es corto y es muy bonito, pues habla de la integridad. Amén. Dice así: misericordia y juicio cantaré a ti, cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente difama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de los ojos altaneros y corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a decirle al Señor que Él hable a nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Bueno, de pronto usted mientras escucha la palabra dirá: ay, qué pesar que no vino fulano de tal, porque esta palabra era para él. Yo creo que la palabra es para cada uno de nosotros. Voy a invitarle para que nos apropiemos de la palabra del Señor. Nosotros estamos en el camino de la perfección y el Señor habla según la necesidad que tengamos. Vamos a pedir al Señor que esta palabra corra y sea glorificada, no solamente en nosotros, sino en todas las personas que alcancen a escuchar a través de el internet, bueno, y a través del Espíritu, que Dios lleve la palabra a muchos. Señor Jesucristo, bendito y soberano Dios, en esta noche te doy gracias por la bendición que tú me das de estar una vez más en tu gloriosa y santa presencia. Señor, te pido que tu presencia nos guíe y nos ayude. Bendícenos, Señor Jesús. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, todo mi ser es tuyo, Señor. A tus pies los coloco una vez más para que tú seas usándome conforme a tu voluntad. Habla por medio de tu sierva para que tu palabra corra y sea glorificada y traiga salvación y vida eterna en el nombre de Jesucristo. La gloria sea siempre para ti, la gloria para ti, Señor, y la bendición para todos los que escuchemos tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Demos alabanza al Señor. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tengan la bondad, amigos. Bueno, el tema para hoy es reteniendo mi integridad. ¿Ustedes recuerdan los temas que se han visto en este transcurso de mes? ¿Sí recuerdan? A ver, alguien que me mencione el primer tema que se vio. Mi cuerpo, templo del Espíritu Santo. Amén. El segundo tema, hermana Mari, recuérdenos.
cuidando el corazón de mi hijo. Amén. El tercer tema. ¿Mi refugio? ¿Quién es mi refugio? Cristo mi refugio. Ese fue el tercer tema y hoy estamos con el cuarto tema. Amén. ¿Cuál es el tema de hoy, hermanos? Reteniendo mi integridad. Gloria al Señor. Vamos a mirar qué es integridad. ¿Ustedes sí saben qué quiere decir la palabra integridad? Pues voy a mostrarles. La palabra integridad, se habla mucho en la Biblia de la palabra integridad. Desde el Antiguo Testamento se está hablando de la palabra integridad. Y ustedes saben que el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento fue el arameo y el hebreo. Amén. Mirándolo desde sus raíces, la palabra integridad viene del hebreo tom. Esa palabra tom viene de otra que está mal, que quiere decir completarse o perfeccionarse algo bueno o algo malo. Pero tom, esa palabra tom que es un hebreo, en hebreo es tom, quiere decir que es completamente bueno. O sea que la palabra integridad quiere decir que es completamente bueno. Tiene que ver con la inocencia. Vea, esa palabra también significa inocencia. Significa perfecto. Significa sencillez. Significa prosperidad. Y tenía otros sinónimos más, como el de honradez, también hace parte de la palabra integridad. La persona íntegra, derivado de la integridad, viene el sustantivo íntegro, que quiere decir perfecto, quiere decir rectitud, quiere decir sin tacha. Es decir, es una persona que no tiene tacha alguna, que es perfecto delante de Dios. Amén. Cuando el Señor mandó a hacer las vestiduras de los sacerdotes, en las vestiduras de los sacerdotes, allí en el pectoral, iba un elemento que se llamaba tumín. El tumín es una palabra plural y esa tenía que ver con la verdad, es decir, esa significaba que el sacerdote llevaba siempre la verdad de Dios. Entonces mira hasta dónde tiene que ver la palabra integridad. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar en el capítulo que tomamos de los Salmos, que dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, porque la perfección tiene que ver con la integridad. La palabra del Señor dice que nosotros andamos en el camino de la perfección. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿el qué? La perfeccionará, porque Él es perfecto. Amén. Es decir que nosotros podemos entender este camino porque el Señor nos ha mostrado este camino, gloria a Dios, que es el camino de la perfección. Por eso el Señor pide que nosotros seamos íntegros, que andemos en integridad. Y por eso ahí en el versículo 2 dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. El lugar más secreto nuestro, ¿dónde es? El lugar donde nosotros hallamos que es el más secreto, ¿cuál es? La casa. La casa, ¿cierto? Usted puede salir a la calle y sonreír y hablar muy bonito y aparentar muchas cosas. Pero allá en lo secreto, que es nuestra casa, es donde realmente somos como somos. Amén. Entonces, por eso el Señor dice a través del salmista: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Es decir, lo más importante no es lo que los demás miren, es lo que yo soy en lo secreto. Allá donde nadie me ve, allá donde nadie me está juzgando, donde nadie me está diciendo qué es lo que debo hacer o qué es lo que no debo hacer,
Allá donde estoy sola yo con mi Señor, allá en lo secreto, en mi casa, debo de andar ¿en qué? En integridad. Gloria al Señor. La integridad significa también pureza de corazón. Por eso en el Salmo capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 3 del capítulo 24 de los Salmos. Dice así la palabra del Señor: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Miren la pregunta tan importante. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Es decir, ¿quién podrá entrar a la presencia del Señor? ¿Quién podrá estar allá? ¿Quién podrá llegar ante Él? Porque saben, hermanos, la palabra del Señor dice que la oración de los santos sube a la presencia de Dios. Entonces, ¿quién podrá llegar hasta allá? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Porque es que la palabra integridad tiene que ver con pureza. Amén. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ahora dice, tal es la generación de los que le buscan. ¿Cuál es la generación de los que le buscan? Pues los que andan en rectitud, los que tienen pureza de corazón, los que no han elevado su alma a cosas vanas. ¿Y cuáles son las cosas vanas? Pues las cosas pasajeras, por eso llaman vano. Vano es algo que ahorita es y luego se esfuma. Eso es vano. Entonces el que anda en cosas vanas no podrá estar en la presencia de Dios. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Miren, hermanos, es importante entender algo muy grande. Y es que, pasemos a la siguiente, hermana. Y es que cuando nosotros caminamos por el camino de rectitud, dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 3. ¿A qué se refiere este versículo? Hermanos, hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin, ¿qué son? Caminos de muerte. A eso se refiere. El que anda en la integridad sabe andar por el camino perfecto, por el camino de la rectitud, porque la palabra del Señor dice que Él es el que nos muestra la senda, el camino por donde debemos andar. Amén. ¿Y cómo nos muestra el Señor el camino por donde debemos andar? Él no nos coge de la mano y dice, camine por aquí, que por aquí es. No, hermanos, Él nos muestra este camino a través de su palabra. Gloria al Señor. Y cuando nosotros leemos la palabra con entendimiento y la escudriñamos y comprendemos de verdad cuál es el propósito de esta palabra que está escrita, podemos entender el camino de la perfección. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la hacemos nuestra, la atesoramos y vivimos la palabra, andamos por el camino de la perfección. Recuerden que la palabra del Señor en Efesios dice que Él a uno constituyó apóstoles, ¿a otros qué? A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ¿con qué propósito constituyó Él a estos? ¿Con el fin de qué? Perfeccionar la obra. Efesios 4:11.
Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como tal debemos de andar en integridad. Amén. Pero ¿cómo podemos andar en integridad si nosotros no entendemos la obra de Dios? No entendemos que Dios nos habla de muchas maneras. La palabra del Señor en Hebreos dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Amén. ¿Y cómo nos habla el Señor? Pues a través de su palabra y a través de los evangelistas y a través de los pastores y maestros. Gloria al Señor. A cada uno de ellos, volvamos ahí al versículo, hermana, 11, Efesios 11, 4:11, perdón. A cada uno de ellos que son apóstoles, profetas. Bueno, los apóstoles, ya sabemos cuáles son los apóstoles, ¿verdad? La palabra del Señor menciona a los apóstoles, los profetas, y en este tiempo tenemos evangelistas, pastores y maestros. Amén. Cuando nosotros escuchamos a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, Dios perfecciona la obra de sus santos. Amén. Así que si nosotros queremos andar en el camino de la integridad, debemos, hermanos, escuchar la palabra de Dios y creer a esa palabra. Gloria al Señor, porque es que lo importante de todo esto, hermanos, es creer. Creer que lo que se está predicando es la palabra de Dios. Amén. Creer que cuando alguien le aconseja es porque Dios lo ha enviado para librarle de algo. Gloria al Señor, con el fin de perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Pasemos a la siguiente diapositiva, hermanos, por favor. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, teniendo en cuenta, pasamos a la siguiente. Teniendo en cuenta que debemos andar en el camino de la perfección, en el de la integridad. La integridad, debemos tener en cuenta la integridad aún en nuestros pensamientos. Amén. ¿Qué es lo que dice Proverbios 23:7? La palabra del Señor hablando del pensamiento del hombre. Proverbios 23:7. Dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Habla del individuo, de la persona, de cada uno de nosotros. Es decir, nosotros somos el producto de nuestro pensamiento y de lo que siente nuestro corazón. Entonces dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Por allá hay una palabra que dice que nosotros no debemos de andar en glotonerías. Las glotonerías son las cosas que no son necesarias para nuestra vida. ¿Sí sabe qué es la glotonería? ¿Se han escuchado usted que es glotón, que comió por glotonería? Es lo que no sacia, ¿verdad? Por eso en Isaías, en el capítulo 55, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano, dé el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Pero en la primera parte dice que no gastéis vuestro dinero en lo que no sacia, en lo que no es pan, ni vuestro trabajo en lo que no
sacia. Lo que no sacia son las glotonerías. Y ahí en el versículo que estábamos leyendo, decía, come y bebe, le dice el corazón. Es decir, no se preocupe por qué camino usted va a tomar, no se preocupe por abstenerse de las cosas que debe abstenerse, no, solamente ande en el camino en que quiera andar. Ese era Proverbios 23:7. Pero cuando el hombre es íntegro, cuando nosotros somos íntegros, hermanos, antes de hacer algo pensamos, por eso dice, porque cuál es su pensamiento, tal es él. Amén. Cuando nosotros pensamos antes de actuar, si lo que hacemos le agrada o no le agrada al Señor, esto nos permite andar en el camino de la integridad. Y concuerda con lo que dice la palabra del Señor, que el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian ¿qué? La enseñanza o el conocimiento de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, esto es lo que nos dice que somos realmente. ¿A quién de nosotros no nos ha llegado pensamientos malos? Los pensamientos malos llegan. Pero nosotros no hemos de darle lugar a esos pensamientos malos. ¿Qué debemos hacer con ellos? Desecharlos y dar lugar a la presencia de Dios en nuestra vida, que Él nos guíe a toda verdad. Gloria al Señor. Aleluya. Pasemos al siguiente. La palabra del Señor, bueno, narra la historia de una jovencita, bueno, esto era especialmente para las señoritas, pero la palabra de Dios por allá en Génesis, en el capítulo 34, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Porque resulta que Jacob había llegado a un lugar que se llama Siquem. Siquem era una tierra de pues gente pagana que no conocía a Dios. Y cuando llegaron a ese lugar, dice ahí en el capítulo 34 de Génesis que salió Dina, la hija de Jacob y Lea, dice, a ver a las hijas del país. ¿Qué quiere decir? Que Dina en su corazón anhelaba mirar lo que estaba allá afuera. Amén. Es posible, hermanos, jovencitas, y no solamente las jovencitas, nosotros como adultos, como personas ya formadas, es posible que estamos caminando en el camino de la perfección, pero a veces decimos, ¿y por qué no podemos hacer esto? ¿Sí les han escuchado esas expresiones? ¿Por qué yo no puedo hacer aquello? ¿Por qué yo no puedo tal cosa? Aquí a nadie se le prohíbe hacer nada. A nadie, usted es libre de hacer lo que quiera. Lo que pasa es que la palabra del Señor nos enseña a andar en el camino de la perfección. Y lo que hacemos aquí, lo que Dios hace es enseñarnos a andar por el buen camino. No es que no podamos hacerlo, dice la palabra del Señor, todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. No nos conviene ¿para qué? Pues para nuestra salvación, porque todos los que estamos aquí tenemos un propósito y es el de ser salvos. Yo no sé si usted tenga otro propósito diferente, pero mi propósito es ser salva, estar un día con el Señor por siempre, verlo cara a cara y gozarme con Él por siempre. Gloria al Señor. Y como estamos en ese camino en la perfección que nos lleva a la salvación y a la vida eterna, pues tenemos que andar conforme nos enseña el Señor a andar en este camino. Entonces la palabra del Señor, según nos cuenta la historia, Dina
era la hija de Jacob, y aunque ella hacía parte del pueblo del Señor y conocía los mandamientos y conocía cuáles eran sus costumbres y se le había enseñado a ella principios, bueno, valores, todo lo que uno aprende en el camino del Señor. Ella deseó ver, hacer lo que hacían las hijas de allá, de ese lugar, es decir, las mujeres de afuera. Y entonces la palabra del Señor dice, a ver las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor Heveo, es decir, un príncipe de ese lugar, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Miren todo lo que le puede suceder a una jovencita cuando no pone los pies en la tierra que Dios le ha regalado. Esta tierra que fluye leche y miel. El evangelio es la tierra que fluye leche y miel. Gloria al Señor. Esto es una metáfora, pero es real, hermanos. Gloria al Señor, porque aquí estamos caminando en algo muy especial que es el camino de la perfección. Amén. Entonces, esa jovencita deseó las cosas de afuera y le vino no solamente para ella esta deshonra, sino que trajo gran tragedia al pueblo de Israel. Gran desgracia. Hermanos, nosotros tenemos que tener en alto lo que Dios nos ha regalado. Y si bien es cierto que el mundo, las cosas de afuera son agradables a los ojos de los hombres, porque son agradables a los ojos de los hombres. La Biblia dice que es más fácil para el hombre hacer el pecado que hacer lo bueno, porque es más llamativo, es más fácil y es más agradable a la carne. Y aunque es así, lo más hermoso podemos decirlo que lo vivimos aquí con Cristo. Aprendamos a valorar esto que Dios nos ha regalado. Gloria al Señor, aprendamos a vivir para Él. Aprendamos a andar en este camino de la integridad, gloria al Señor, que nuestros pensamientos sean pensamientos limpios, puros, y si llegan esos pensamientos malos, esos deseos de estar allá, de participar de ciertas cosas, miren hermanos, es posible que cuando una persona se enoje es más fácil decir una mala palabra que abstenerse e invocar el nombre del Señor. Pero nosotros que conocemos al Señor, podemos hacerlo. Gloria al Señor, porque esto hace parte del camino de la perfección, de la integridad. Que podamos abstenernos aún de nuestras pasiones carnales, aún de los deseos de la carne. ¿Recuerdan cuando hablábamos que mi cuerpo es templo de Dios? Nuestros ojos deben mirar, deben saber para dónde miran. Nuestras manos y todo nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y cuando nosotros aprendemos a dirigir nuestro cuerpo, también hace parte de la integridad. Gloria al Señor Jesús. La integridad también tiene un aspecto muy importante, que es la humildad. La humildad es resultado de la integridad. O pudiera decir que también la integridad es resultado de la humildad. Las dos son recíprocas. En Salmos capítulo 19, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Ustedes saben que el salmista David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Y el salmista David pecó contra Dios. Pero aun cuando pecó, hermanos, él se humilló. Cuando reconoció cuán grande había sido la magnitud de su pecado, se humilló y pidió perdón al Señor. Y entonces, él dice en el Salmo número 19, versículo 13, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, ¿qué? Seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Miren, hermanos, la magnitud de esta palabra. Que el Señor nos libre de las soberbias, porque el que es soberbio se cree más que los demás. Porque el que es soberbio no se sujeta a la autoridad.
porque el que es soberbio menosprecia a los demás. Porque el que es soberbio no acepta la palabra de Dios. El que es soberbio no acepta la disciplina. Y en muchas congregaciones se disciplina a un hermano y el hermano sale y se va para otro lugar porque no acepta la disciplina. Pero ¿qué dice el salmista? Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Si hay algo que Dios desecha, abomina, es la rebeldía. ¿Sabe por qué Satanás, Lucifer, fue arrojado al abismo? Por rebelde. Por rebelde. Porque él quiso ser más que Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Nosotros nunca querramos ser más que otro. La palabra del Señor dice que no tengamos un concepto de nosotros más que el que debamos tener. Y el concepto que debemos tener nosotros es que somos hijos de Dios y que debemos ser humildes de corazón. Amén. Cuando nosotros aceptamos con humildad la soberanía de Dios y todo el orden de Dios, aprendemos a ser íntegros, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y algo que quiero que tengamos en cuenta, hermanos, es que la integridad trae salvación. Amén. En el capítulo 28 del libro de Proverbios, el versículo 18. Proverbios 28, 18. ¿Qué es lo que dice? El que camina en integridad, ¿qué? Será. Dice, el que en integridad camina será, ¿qué? Salvo. Así sencillamente. Mas el de perversos caminos caerá en alguno. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado porque ustedes se han escuchado y se han dado cuenta y han vivido experiencias en las que muchos predicadores, muchos hermanos que han sido usados, hermanos que usted dice es, mejor dicho, es una eminencia, pero han caído en pecado. Mire lo que dice la palabra del Señor. El de perverso camino caerá en alguno de ellos. En alguno de ellos. ¿En alguno de ellos qué? Pues en alguno de los caminos que él anda. Si es la avaricia, si es el adulterio, si es la fornicación, bueno, el camino, la soberbia, la altivez, en alguno de ellos caerá. Que el Señor nos guarde y nos libre de eso, hermanos. Amén. Porque no solamente peca el que adultera, no, hermanos. Bueno, voy a buscar un versículo por aquí que quiero compartir con ustedes que me ha llamado la atención. Porque en ocasiones nosotros cometemos pecados que parecieran que no son pecados. Dice, bueno, en Zacarías capítulo 8, versículos 16 y 17 dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Zacarías 8, 16, bueno, hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros, mire lo que dice el versículo 17. A ver, ¿qué es lo que dice? ¿Ninguno de vosotros qué? Mire, piense mal en su corazón. Piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas esas cosas
son cosas que aborrezco, dice Jehová. Hermanos, miren, ni siquiera tenemos que pensar mal de nuestro hermano. Ni siquiera pensarlo. Ahora cuando hablamos mal de nuestro hermano, si solamente con pensarlo el Señor lo aborrece, ¿cuánto más cuando difamamos o hablamos mal de un hermano? Por eso debemos tener mucho cuidado. Tengamos cuidado, hermanos, porque esos son caminos que llevan a la perdición. Sí, hermanos, así de sencillo. Esas cosas nos hacen caer en pecado, hermanos. Y que el Señor nos guarde de todo esto. Porque nosotros andamos en el camino de la integridad, en el camino de la perfección. Que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento en todo, hermanos. Escudriñemos las Escrituras, eso allá que dice Juan, en Juan que dice escudriñar las Escrituras, sí es un mandato de Dios. Algunos dicen, no, es que ahí el Señor está diciendo es que los judíos como no escudriñaban las Escrituras no saben quién era. Es verdad, y es verdad, sí lo dice, pero además dice escudriñen, escudriñar las Escrituras. Tenemos que leerlas, tenemos que escudriñarlas y pidámosle al Señor entendimiento para poder comprender el mensaje que Él nos habla a través de las Escrituras. Gloria al Señor, porque en ella tenemos la vida eterna, sí la tenemos. Lo que pasa es que los judíos pensaban que solamente con leerla ya eran salvos, pero el Señor les dijo, escudriñen porque ellas son las que dan testimonio de mí. Los judíos no recibieron al Señor porque no creyeron, no escudriñaron las Escrituras y no comprendieron que en ella estaba la vida eterna. Y por último vamos a leer estos versículos, Salmos capítulo 16, versículo 3, porque Dios se complace con el íntegro. Amén. Capítulo 16, versículo 3 de los Salmos dice, ninguno, no, ese no es. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor se complazca con ustedes? ¿Usted, hermano, quiere que el Señor se complazca con lo que usted haga? Con lo que usted piense, que cuando usted le alabe el Señor reciba esa alabanza, que cuando usted adore y que cuando usted invoque su nombre el Señor lo escuche. La palabra del Señor dice que debemos levantar las manos santas, sin ira y sin contienda, que cuando nosotros las levantemos el Señor reciba, lo vea con agrado. Pues tenemos que ser santos y ser íntegros, porque Él se complace con los santos y con los íntegros. Y el siguiente texto dice, alegraos, oh justos, en Jehová, porque dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Gloria al Señor. Qué bendición tan grande, hermanos. Amén. Poder uno adorar al Señor con integridad, que la conciencia no lo acuse, ni la mente, ni el corazón, hermanos. Que Dios no tenga que señalarnos y de pronto inclinar un poco su rostro y no escuchar nuestra alabanza. No, hermanos, que cuando adoremos al Señor Él se complazca. ¿Sabe, hermanos? Yo le estoy pidiendo al Señor que Él derrame un gran avivamiento espiritual. Que en cada culto podamos sentir la gloria de Dios. Que Él se goce y se manifieste su gloria, hermanos. Que nos llenemos de gozo, porque cuando el Espíritu de Dios nos toma, nosotros somos renovados en el Espíritu y sentimos gozo, porque el Espíritu de Dios da gozo. El fruto del Espíritu es gozo. Y cuando lo sentimos a Él hay gozo. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que cuando nosotros alabamos debemos sentir que Dios habita en nosotros, en medio. Pero para que esto suceda dice que tenemos que alegrarnos en Él, porque en los íntegros es hermosa la alabanza. Así que, hermanos, por último,
La palabra del Señor dice en Apocalipsis, retén lo que tienen para que ninguno tome tu corona. Retén esta integridad, hermano. Reténgala, retengámosla. Si hemos andado en el camino de la integridad hasta hoy, permanezcamos en él. Y si aún nos falta que el Señor nos ayude, pero perseveremos y permanezcamos en este camino de la integridad. Seamos íntegros de principio a fin, hermanos. Desde que nos acostamos hasta que nos levantamos y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Gloria al Señor, porque hermanos, los ojos de Dios están puestos sobre los fieles de la tierra. Voy a invitarles que se ubiquen en pie. Y vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Amén. Que el Señor, que conoce nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo lo que somos, Él nos guíe por la senda de la paz, de la integridad. En los Salmos dice, te haré entender el camino por el que debes andar. Pero también nos dice, no seas como el caballo, como el mulo, que deben ser sujetados con cabestro, porque si no, no se acercan a ti. Hoy el Señor nos está hablando con mucho amor, hermanos. Recibamos esta palabra gloriosa y bendita. Aleluya, y vivamos para Él. Retengamos nuestra integridad para Él, todo para Él. Gloria al Señor, porque para Él siempre es la gloria y la alabanza. No vivamos tanto para los demás, vivamos para Él, hermanos. No anhelemos la alabanza de los hombres en este mundo, no. Anhelemos alabar a Dios y glorificar su presencia y ser aceptos, tener la complacencia de Él. Señor Jesucristo, bendito y soberano Dios, en esta noche te doy gracias por esta palabra. Te pido que tú nos ayudes, nos bendigas, nos des sabiduría, Señor, danos entendimiento. Tú eres todo para nosotros. Te pido que tú obres en nosotros el querer como el hacer, tu divina voluntad. Enséñanos a andar en tu camino, a ser íntegros y puros de corazón, de labios, de pensamiento. Toda nuestra manera de ser, de vivir, de andar, sea para tu gloria, sea para tu honra, Señor Jesús. Te lo rogamos en tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.